Pero me gustaría pasar a muchísimo. otro tema que tú Sí, manejas igual, claro, que es lo que, porque tú eres un divulgador holístico también. así es. Ya, un tema bastante interesante. Yo, mira, la primera vez que escuché incluso hablar de salud holística Ujú. fue en un video antiguo donde entre varios invitados estaba Salvador Freixedo y Jacobo Grinberg. Y me pareció muy interesante cómo hablaba este hombre. Y cuando me pongo a investigar de Jacobo Grinberg, sabes que me resonó tan bien. Muy interesante todo lo que hizo. Bueno, triste la forma en que desapareció. Pero en fin, ese capítulo está orientado a la salud holística, ¿eh? Bueno, el holismo pues no es ni siquiera reciente. La cuestión Mm. holística, aunque ahora tiene muchos matices, ya es una noción filosófica, viene del holismo, del holos. Holos es una concepción del todo. Su premisa principal es que al estudiar o incursionar en cualquier aspecto de la realidad, debes de tratar de abordarlo de una manera muy general, muy amplia, tratando de abarcar la mayor cantidad de elementos posibles. Si es posible la totalidad en sí, adelante. De ahí viene el holos, la totalidad, el todo. Hablar de lo holístico, entonces, era un concepto en el cual nuestro desarrollo emocional, intelectual, espiritual, físico, etcétera, tendría que ser holístico para que fuese lo más favorable posible, dado que no estaría únicamente sujeto a un solo aspecto de tu vida, sino que trataría de abarcar la mayor cantidad de aspectos posible. Incluso entonces el holismo fue concebido también como una premisa política válida, no solo filosófica. ¿En qué sentido? En el sentido de que una sociedad holística verdaderamente prestaría atención a todas las partes que integran la sociedad y no solamente a una, que es como hoy vemos que funciona, que los intereses de una minoría se imponen sobre una mayoría y para colmo esos intereses pues terminan siendo sumamente negativos para la vida en nuestro mundo. Entonces el holismo como concepto filosófico ha venido evolucionando, ha venido pasando entre diferentes trincheras intelectuales, llega y se correlaciona mucho con el New Age y con corrientes espirituales alternativas, pues precisamente porque, sobre todo a partir de nuevo, mitad del siglo XX, el movimiento contracultural ya apuntaba a aspiraciones más elevadas a nivel social, crear instituciones humanas más sustentables, más ecológicas, ya empezaba a asomarse esa ideología, esa mentalidad. Entonces, cuando se retoma el concepto del holismo y cómo a nivel de medicina, a nivel de política, a nivel de educación podría ser más eficiente, pues empieza a meterse de lleno, empieza a resonar de lleno con muchas personas que están dentro de estas temáticas de trascendencia, porque el concepto holístico, pues efectivamente, sería lo idóneo, lo ideal, tanto a nivel individual como colectivo, Exacto. Sobre todo en este efectivamente. mundo que estamos viviendo tan activo, ¿eh? De Uh trabajo, -huh. casa, trabajo, y fin de Exacto. semana con la familia. Claro, y no queda tiempo a veces, o la gente no se dedica justamente a tratar de lograr una armonía, una paz Uh espiritual, -huh. mental, que lo da la salud holística. Exacto. Exacto, cuyo enfoque es no únicamente enfocarse en el bienestar físico, sino también en el bienestar mental, el bienestar emocional, y esto no únicamente verlo de una manera egocéntrica, donde únicamente es tu bienestar, ¿no? De hecho, la premisa fundamental del holismo, del holístico, es que es una visión universal. Por lo tanto, tú únicamente no pensarías en términos de tu bienestar para ti mismo, sino que pensarías en términos de tu bienestar para ti, para todos los demás. Entonces, la visión se amplifica muchísimo, los criterios, la conciencia sobre todo, se logra amplificar muchísimo y por eso Su el concepto conciencia. holístico ha tenido muchísima reverberación, podríamos decir, dentro de las corrientes ideológicas de espiritualidad trascendente, dentro del New Age y desde luego medicina alternativa, entre otros. Y tal vez el chamanismo, ¿eh? Yo cuando Pues, escuchaba hablar a ajá, Jacobo Grinberg, cuando leí los libros de Carlos Castaneda, como dicen los españoles, flipé,
muy, muy interesante y realmente yo diría que deja muchas enseñanzas para entender la vida, entender cómo funciona. Imagínate, claro, lograr esa armonía, esa paz con una simple meditación que uno realice todos los días, con comer sano, por ejemplo, con tener pensamientos más positivos. Pues sí, y por otro lado, pues es también la cuestión del sistema, que es lo que constantemente también les está poniendo delante y pues obviamente ellos como consumidores pues se permiten dejar llevar por esta inercia negativa. Aquí lo interesante es que ya estamos en un cambio de los tiempos. Ya el número de seres humanos, si bien todavía no es una masa crítica como tal, ya hay claros indicios y ahí están la gran cantidad de almas humanas que está despertando y que está empezando a tener aspiraciones legítimas de un mejor porvenir, que está empezando a darse cuenta de que el sistema que se impone no es el más amigable y obvio, de reconocer esa verdad a llevar a cabo acciones contra ese sistema, pues hay un espacio importante. Por eso anteriormente en la historia se dieron revoluciones que pudieron haber sido efectivas, pero terminaron no siéndolo. Sin embargo, lo que está sucediendo en este momento de la historia es diferente a las revoluciones que se dieron en el pasado, porque esta revolución, su trasfondo es la conciencia y va en paralelo con una serie de procesos a otros niveles cosmológicos, podríamos decir, que también estén impulsando esta evolución. Entonces ya no solo se trata de si la humanidad despierta o no, se trata de que todo el plano dimensional terrestre está pasando hacia una nueva fase y hay un montón de indicios científicos que están apuntando hacia ese gran cambio. Pero tratan de explicar con que a lo mejor vamos a entrar a una nueva edad de hielo, que estamos pasando por una crisis climatológica. Entonces tratan de darle una explicación que minimice a las conciencias, que las tranquilice, que las adormezca, porque obviamente no van a decir abiertamente, es que esto es el cambio de los tiempos y todos estos son síntomas de una transformación gigantesca. ¿Ok? ¿Y qué Espiritual creen y que? vibracional. Exacto, exacto. Y ustedes son antenas súper importantes, podrían incorporarse al proceso y acelerarlo y llevarlo al siguiente nivel. No van a decir eso, no lo van Claro. a decir. Y que Entonces van, podrían van a volver a tratar. despertar la glándula pineal y desarrollarla como se hacía Exacto. antiguamente y No lo van a alcanzar hacer. De la hecho, liberación, claro. exacto. Y como tú bien dijiste, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tratar de contener, porque es un proceso de evolución. La expansión de la conciencia es evolución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contiene lo más que se pueda. Pues a través de todo lo que hacen la industria del entretenimiento, Sí, pues sobre todo en su cara más negativa, la exacto. industria alimenticia también en su faceta más negativa, la industria farmacéutica en su faceta más negativa, y eso en cuanto a lo oficial. La televisión, los premios Ajá. Oscar, donde un personaje le pega una bofetada a otro y así mantienen la atención en eso y distraen. Claro, son estrategias que usan justamente para adormecernos, ¿eh? Distraer obviamente ya el generar, captar la atención y dejar que toda la concentración se pierda, se difumine, se disuelva Es- en ese suceso en sí. exacto, porque Y cómo nos quitaban la idea y el miedo al evento anterior, ¿ya? Al evento del bicho, uh-huh. con una supuesta guerra. Y así van, ¿no? Así van armando Pues, su tema. Pero como pues tú es una dices, claro, agenda ahí la que tienen, ajá. claro, pero esto ya, como decimos, no es algo a nivel de país, de continente, o sea, este posible despertar ya es mundial, o sea, es planetario. Y yo creo Es que mundial. en estos tiempos, claro, va a haber una gran decisión. Va a depender de la gente solamente. Qué Va a interesante, ¿eh? depender de las almas despiertas, sí, sí, sí. Sí, Y almas despiertas mucho, muy proactivas, porque despiertos hay muchos seres humanos. En cuanto que ya han reaccionado de algún modo y se han dado cuenta de que algo no va bien, pero de ahí a verdaderamente ya alinearse será. Oye, con el proceso sí, energético, ese qué ya es buen otra punto, ¿eh? historia. Sí, qué buen Ese punto. sí es otra historia. Sí. O Ese es el simplemente, claro, activismo. hay gente despierta, pero quedan ahí nomás. Para ellos quedan ahí nomás. Pero claro, son pocos los que
lo que empiezan a moverse o El empiezan a tratar activismo. de despertar el resto. Exacto. Ese es el punto. Nunca me olvido de esta historia de la cueva de Platón, ¿ah? Ujú. Del La de las hombre sombras. que, exactamente, el hombre que despertó Mm, y salió a la superficie y trató de alertar a los demás de que el mundo real no era este, era el de afuera. ujú. Pero un trabajo muy difícil. Difícil, pero sin embargo, curiosamente, mira, lo interesante, y ahí es donde entra lo de los temas, si me permites, lo voy a anexar, el tema de los campos de cultivo, los mensajes en los agrogramas. Eh, el proceso es natural. No solamente el ser humano está involucrado, es que también a veces ese es el problema de tener esta mentalidad que nos programaron antropocentrista, egocentrista. Solo pienso hasta donde a mí me calza, hasta donde yo alcanzo a entender, o hasta donde yo entiendo a nivel humanidad. Fuera de esos parámetros, por eso el tema extraterrestre ha costado trabajo incrustarse, porque fuera de esos parámetros no hay nada. Nadie más siente, nadie más piensa, nadie más, no, solo los humanos, solo nosotros. Y los seres vivos y demás, y hasta incluso los extraterrestres, son meros personajes secundarios en nuestro gran drama protagónico como humanidad. Entonces, ese problemita, falta de humildad, a veces no nos ayuda a ver lo que realmente sucede y las implicaciones de ello. Este salto evolutivo es con o sin humanidad. O sea, si nos subimos en el barco, bien, si no, igual va a suceder. Porque los Sí, mecanismos naturales que están detrás de este proceso ya están operando. La cuestión ecológica, la cuestión que tiene que ver con todo nuestro mundo y la circunstancia de decadencia de la humanidad, inexorablemente apuntan hacia ese gran cambio. Y estamos viendo que en todos los órdenes de la vida está sucediendo. Es como si se estuviese dando precisamente la antesala de un acontecimiento mayúsculo, donde también incluso, lo quieran reconocer o no, hay otras inteligencias que están interesadas e involucradas en todo este proceso y han estado compartiendo información para que todo este salto evolutivo se produzca en los términos más amigables. Ahí es donde entra esta cuestión de los mensajes en los campos de cultivo, porque la información que comparten muchas veces, como lo decíamos, es astronómica. Y las fechas que nos señalan, los momentos que nos señalan, es cuando va a ocurrir algún acontecimiento astronómico. Y no es que ese es el otro aspecto. Muchos piensan, ay, nos estarán diciendo el fin del mundo, nos estarán marcando un evento en específico, no. No, únicamente nos están señalando hacia un momento que astronómicamente es importante. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, el hecho de que nos marquen cuándo es equinoccio, cuándo es mm, solsticio, ¿qué significa? Es que es lo interesante, como nos han desconectado de Madre Tierra, de nuestro vínculo fundamental con nuestro ecosistema, pues sí, para una mentalidad así de circunscrita y programada, pues, ¿qué importa que el sol salga o no salga? No, es que sí importa. Ya cuando conoces las dinámicas que regulan la vida en la Tierra, vaya que sí importan los sucesos astronómicos. Equinoccios, solsticios, eclipses, el exacto, día y la exacto, noche exacto. son Y fundamentales todo para que tiene que exista ver la vida. con la energía, Exacto, con la vibración, con todo. ¿Sabes exacto. qué? Entre paréntesis de lo que tú dices, y Sí, te claro. vuelvo a nombrar ahí el famoso enladrillado. ¿Sabes qué? Ujú, Bueno, no por nada, el enladrillado está dentro de la ruta ufológica de Chile, ya uno ujú, de los lugares de más avistamiento en Sudamérica, ya son zonas muy calientes, y ese lugar está lleno de volcanes, ya, pero pasa algo bien curioso, en cada equinoccio, el sol aparece como saliendo del volcán, por detrás del volcán. ujú. Es un evento muy bonito. ¿Ya? Y claro, y eso no es coincidencia de que culturas antiguas hayan construido esa, digamos, plataforma justamente en ese lugar. Todo, bueno, todo tiene una razón y un porqué. Exacto. La razón principal, incluso nuestra ciencia de vanguardia actual, la ha venido a verificar. Antes se consideraba, ay, bueno, nuestros ancestros únicamente por cuestión agrícola, ¿no?
tenían esta fijación porque pues les marcaban las pautas de acontecimientos que estaban relacionados con la cosecha, la alimentación, etcétera, y ya de ahí se fueron a cuestiones de calendarios religiosos, calendarios civiles, etcétera. Pero no es así. El trasfondo genuino de muchas culturas primordiales acerca de la observación del cosmos y de las estrellas y de los acontecimientos astronómicos era porque influían en la Tierra de manera contundente. Claro, tuvieron que pasar siglos, si no es que milenios, antes que de nuevo se verificara que esto era real. La influencia solar, lo que hoy llaman clima espacial, es contundente, es definitiva, pero ha sido hasta que se han montado, ¿ok? Toda una serie de tecnologías que permiten monitorear al Sol y que permiten comprender mejor sus dinámicas energéticas, que se puede afirmar que el Sol afecta más allá de lo visible, no únicamente como un fenómeno luminoso sobre la superficie terrestre, sino que a nivel de partículas, a nivel de energía, afecta muchísimo. Y esos son de las que tenemos consenso. Exacto. Hay seguramente otras energías de las que todavía no tenemos consenso que están operando, interactuando y que influyen en la vida. Del mismo modo, la luna, cómo influyen en las mareas. Del mismo modo, ciertas alineaciones, cómo influyen en la vida en nuestro mundo. Los neutrinos nos están atravesando, la franja de los rayos ultravioleta, etcétera. Son fenómenos reales que, sin embargo, no los podemos apreciar a través de nuestros sentidos básicos inmediatos, Básico, con nuestra exactamente. vista, pero eso no significa que no existan. Entonces, del mismo modo, cuando se dan estos acontecimientos astronómicos, hay una serie de fluctuaciones energéticas, podríamos decir excepcionales o atípicas, que influyen en las corrientes de los ecosistemas de nuestro mundo, de la vida en nuestro mundo, en todos los reinos, mineral, vegetal, animal, a todos los niveles. Claro, esto a lo mejor no se aprecia de forma inmediata con la vista, pero con el paso del tiempo sí se ve el cambio de estación, por citar tan solo ese ejemplo. Se ve el cambio de primavera a verano, de verano a otoño. No son ¿Y idénticas, cómo hay una afecta a transformación. toda la naturaleza, no solamente a los vegetales? Exacto, exacto. Entonces, ¿afectó o no afectó? Claro que sí afectó. Y ahí está. Del mismo modo, hay otra serie de circunstancias energéticas que influyen durante estos acontecimientos. Y era un conocimiento que tenían algunos de nuestros sabios ancestros, que hoy en día nuestra ciencia está empezando a verificar y que nosotros, a través de participar de estas experiencias de trascendencia y de conexión, podemos comprobar en carne propia que así sucede, que existe este vínculo intangible, porque efectivamente opera a un nivel intangible de nuestros factores energéticos con los del entorno, el ambiente, y que es durante estos momentos astronómicos que alcanza un pico que nos afecta todavía más. Entonces, curiosamente, no curiosamente, con total sincronía con toda esta información, los mensajes por parte de inteligencias de otras partes del cosmos, lo que tratan de hacernos notar es ese vínculo, marcando cuándo va a ser tal solsticio, tal equinoccio, tal eclipse, en qué año, etcétera. Obvio, a veces hay un contexto y ese contexto a veces nos lleva a pensar que estos mensajes astronómicos también pueden ser advertencias. ¿Por qué? Porque precisamente estos eventos que influyen energéticamente en nuestro mundo están relacionados con lo que ahora ya conocemos es el inconsciente colectivo, uno de los postulados de la escuela junguiana, de Carl Gustav Jung, pero que después ha venido a ser verificado, porque se sabe que están la resonancia Schumann, que es un fenómeno que parece estar emparentado con la energía del pensamiento en grandes cantidades, en la alta atmósfera. Entonces ya no solo hablamos de hipótesis, si bien por ejemplo en su momento a principios del siglo XX, Teilhard de Chardin, un jesuita, ya hablaba de la existencia de esta suprainteligencia y que iba a evolucionar hasta llegar a la noósfera, que es donde todas las conciencias iban a estar interconectadas, iban a incluso hacer que la Tierra fuese un ser consciente, y esto se relaciona a su vez con la hipótesis Gaia, de que la Tierra en realidad es un Un ser. macroorganismo integrado por microorganismos, incluyéndonos nosotros, pero nosotros funcionando más como un sistema neuronal,
¿ok? Que un sistema pulmonar o cardíaco. Otros grupos de seres vivientes jugarían esos roles. Entonces, toda esta comprensión se ha venido ya integrando en este momento de la historia y resulta que la información que comparten los seres de las estrellas no solo nos invita a de nuevo ser observadores de estos acontecimientos y conectarnos con ellos, que en sí mismo ya es una actividad recreativa, cuando menos. Si quieren, le podemos quitar otros aspectos, pero en un sentido definitivo, cuando menos es recreativo. Y es genuino. Sí. Efectivamente está ocurriendo el solsticio y el equinoccio. Y bueno, y hace Y bueno, poco hubo dime. un stellium, un alineamiento de Sí. planetas, ¿no es cierto?, dentro de un signo zodiacal. Y Exacto. bueno, según los astrónomos, eso también influye totalmente en las personas, en el planeta en realidad. Eh, Pues mira, la astronomía oficial ha sido un tanto renuente durante muchas décadas, obvio, con cierta validez, o sea, con cierta validez. No siempre se rechaza un concepto, una idea o una premisa o una propuesta, porque sí. Por ejemplo, la temática extraterrestre, por citar un ejemplo, fue durante mucho tiempo rechazada por muchos sectores académicos, pues porque el tema está casi de forma inmediata ligado al tema del contactismo y al tema de la espiritualidad, temas que en su momento eran considerados charlatanería porque no tenían un sustento, no eran no se podrían demostrar ni verificar. Entonces se alejaban. Con el aspecto de la influencia de los astros en nuestro mundo también hay que recordar que el fundamento mismo de la astronomía parte de la astrología. Fue la primera escuela astronómica, la astrología. Y después derivó en formas que ya nada tienen que ver con la astrología. La premisa básica de la astrología es que, por eso es este estudio de las estrellas, astrólogos, Claro. es que las estrellas o los cuerpos celestes, incluyendo el Sol y nuestro satélite lunar, etcétera, influyen en la vida de nuestro mundo, incluso en el individuo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, no más. Ya los postulados y después las corrientes astrológicas que se hayan creado en base a esa premisa ya son otra historia. Es como hablar del cristianismo. Jesús llega y trae un mensaje de amaos los unos a los otros. Ya no hay más, ya no hay Claro. más, ya no hay La más. base es eso, lo que dices tú, Ajá. claro. Ya que después vinieron adventistas, pentecosteses, bautistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es otra historia. Claro. Entonces, el fundamento de la astrología, de que los astros influyen en la vida de nuestro mundo y en nosotros, es totalmente válido. No es lo mismo un día caluroso que un día frío. Sí influye en el individuo, en su comportamiento, en sus hábitos, en lo que va a hacer o no va a hacer. Incluso, ya a una escala más avanzada, influyen en sus procesos neurobiológicos. Sí, Esto ya sí, tiene que ver con la energía del campo unificado. sí, 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 sí. Apenas ya se está entendiendo y se está admitiendo. Pero entonces, lo que decían nuestros ancestros acerca de que las estrellas o los astros influyen en la vida en nuestro mundo, en el cambio de las estaciones, etcétera, pero también en los individuos que son receptores de estas energías, es real. Entonces, usualmente estos acontecimientos, eclipses, equinoccios, solsticios, no solamente influyen en el cambio visible dentro de las regiones naturales o en los ecosistemas. En los seres humanos, a nivel neurobiológico, influyen de una forma que, pues, nuestra ciencia se está acercando hacia ello, pero que ya las corrientes del conocimiento del pasado decían que determinaba incluso cómo se iban a generar ciertos acontecimientos, si iban a ser favorables o negativos. Por Sí. eso insistían en observar y en participar de manera constructiva. De Y hecho, es Vicente, interesante. sí, disculpa Dime. que te interrumpa. De hecho, No, no, no. hay una Perdón actividad que que se hablo realiza demasiado. muy antigua, no recuerdo el nombre, que consiste en que uno ve las primeras, digamos, rayos de sol en las mañanas o al atardecer, y eso te ayuda a activar tu glándula pineal. O sea, el sol es que, bueno, de Eh, hecho, todo lo que comemos natural que nos hace bien es sol, todo es sol, las verduras, la fruta, todo viene del sol. Sun gazing le llaman. Son meditaciones en torno al sol. Este, el sol es un gran catalizador energético, muy importante. Sin embargo, no es el único. De nuevo, volvemos al concepto holístico. Al final, el
Sol, la Luna y otros astros configuran todo un Pero, conjunto de sí, cuerpos celestes que influyen, aunque claro, a los que se le ha tenido por su gran influencia positiva ha sido el Sol. pero te tengo una pregunta, porque claro, como tú dices, el Mm, sol, por algo muchas culturas adoraban al sol como un dios, ya por todos esos ujú, beneficios. Pero exacto. hay algunos que, por ejemplo, en un eclipse lo ven como algo negativo. ¿Qué opinas tú? Porque en el fondo, eh, ¿qué pasa en el eclipse? Ok, Estás tapando algo que te da cierta energía, entonces, no sé qué opinas tú. no, de hecho el eclipse es un acontecimiento donde la energía alcanza niveles muy altos y en términos de sincronicidad de conciencia se dispara. Nada que ver con que sea algo negativo. Pero no Exacto, el sabía. eclipse Ah, ya. total de sol es de los pocos momentos en los que se da ese punto de encuentro total Ujú. entre el sol y el cuerpo celeste que se está interponiendo entre nosotros y el sol y está generando ese eclipse, la Claro, luna. porque disculpa, claro, en esos segundos algo está bloqueando los fotones del sol, la energía del sol. Entonces, Mm, o sea, no es mi punto de vista, ¿eh? Yo lo digo mm. porque hay personas que creen Hay que es algo escuelas de negativo. pensamiento, sí, Yo sí, sí. no sé qué pensar. Por eso te pregunto para ver tu opinión. Ajá. ¿Qué opinas tú? Eh, sí, sí, escuelas de pensamiento. No, pues de Sí. hecho hay tradiciones, ideologías. Yo llegué a conocer personas que, pues por alguna cuestión, pensaban que las personas, por ejemplo, las mujeres, las que iban a ser mamás, durante un eclipse tenían que ponerse un listón de tal color en el vientre para que no fuera a ocurrirle algo negativo al bebito que venía, etcétera. Son ideas que algunas tienen un trasfondo ya muy lejano, donde el conocimiento original se perdió y tenía otra intención. Los eclipses son un momento de catalizador energético gigantesco. Espera, Vicente, dame un Ese momento segundito. que consideramos que Ahí se sí. está usando, el fenómeno luminoso, se llama onda, sí, claro. No, no, es que justo cuando estabas hablando hubo una pequeña Mm. interferencia y se congeló la Ok, imagen y la voz. Pero repite lo que ok. decía entonces, disculpa. Eh, lo que consideramos, por ejemplo, lo que consideran algunos durante el eclipse, que se está obstruyendo al Sol, en realidad lo que está sucediendo es que la energía solar se está proyectando a un nivel distinto. Hay que recordar que el fenómeno luminoso del Sol es finalmente una longitud de onda que nuestros sentidos básicos aprecian a través de nuestra Exacto, vista. sí, sí. Pero la energía solar, por ejemplo, los neutrinos que vienen del Sol atraviesan todo. Hay eclipse o no hay eclipse. Ah, ok, ok. Entonces, Bueno, hay criterios energéticos oficialmente aceptados, otros que se irán conociendo en el futuro, que influyen. Durante un eclipse lo que sucede, sobre todo en la alta atmósfera, es que las fluctuaciones energéticas, algunas emparentadas con el electromagnetismo, que también durante su momento fue, fue desconocido, únicamente se hablaba de la electricidad, etcétera, hasta que se vino a demostrar que había electromagnetismo. Y todas esas cuestiones energéticas influyen en nuestro mundo, no solamente en los eclipses, si bien históricamente han sido momentos importantes de observación, porque los eclipses constituyen como catalizador energético de una energía que se considera primordial, inyectan muchísima de esta energía a nuestro plano dimensional. Por eso eran muy importantes. ok, ok. Durante los solsticios y los equinoccios también ocurre, pero no en la misma cantidad. Y Vicente, obviamente, entonces, dime. mira, yo no sé qué opinas tú del tema de las piedras, ya el cuarzo, Mm, etcétera. Eh, ¿Sería bueno entonces, por ejemplo, cargar piedras en un eclipse, eclipse solar, por ejemplo, o lunar? en cualquiera de estas fases lunares, de nuevo, estos acontecimientos astronómicos, cuando esa energía se proyecta con mayor intensidad sobre nuestro mundo, no solamente las piedras, todo lo que existe en Ok, nuestro mundo se podría convertir. Obvio, nosotros tenemos nuestros objetos, nuestros artefactos, que algunos mira, tienen más o menos propiedades, exacto. yo tengo esta Algunos tienen. orgonita. La orgonita tiene muy buenas propiedades para conducir energía, pero también volvemos al punto de qué energía estamos hablando. Usualmente ya se habla
de una energía que está más allá todavía del consenso oficial, emparentada con lo que en el siglo XX se empezó a identificar primero como el éter, luego como orgón, y en este momento de la historia, pues a veces está a caballo entre hablarle materia oscura, energía del campo de vacío, etcétera. Entonces, el punto es que esa energía vital fundamental que existe en todo el universo, en determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones y determinados elementos que pueden ser seres o cosas, se potencializan. Es donde entra el fenómeno Ok. de la sincronicidad. Por eso se dice que todo es energía, ya lo decía Tesla, el secreto y la clave estaba en comprender que todo era energía, frecuencia y vibración, todo, todo. Obviamente, la energía, la frecuencia y la vibración pueden operar en longitud de ondas distintas y sincronizar y sintonizarse de manera diferente. Entonces, sí, durante estos momentos, si tu nivel de conciencia te permite conectarlo de ese modo, se puede hacer. Se puede hacer, es un trabajo genuino donde nuestra conciencia se conecta y existen desde luego elementos en la naturaleza que potencializan esa energía fundamental. ¿Como Y ya cuál, por vienen de, ejemplo, Vicente? yo considero que el cuarzo sigue Ah, ok. siendo por excelencia uno de los grandes potenciadores, pero también capaces de retener parte de esta energía. Sin embargo, la roca común, ¿ok? La roca intrusiva y extrusiva de origen volcánico también tienen estas propiedades. Ah, El punto es que en el proceso, y eso ya se venía transmitiendo desde las grandes escuelas de alquimistas, el proceso en sí para conceder a un talismán sus potencialidades no estarían en el talismán en sí, sino aquel que está buscando potencializar, es decir, el cableado energético de aquel que va a decretar, de aquel que va a construir, de aquel que está relacionado y conectado con el talismán, sería el que brindaría las cualidades, las potencialidades del talismán en sí. ok, Entonces, ok. más allá de si usaras cobre o plata para este tipo de cuestiones energéticas espirituales, no habría gran relevancia. Obviamente no es lo mismo que para conducir la electricidad. Ahí sí, literalmente sería más favorable utilizar oro o plata como conductores que cobre, aunque quizá logísticamente sea más complicado. Pero el punto dentro de la tradición alquímica era ese. Entonces, al final, por eso se llegaba al punto en que no requerías más talismán que tú mismo y ser tú el punto de anclaje, de enchufe entre los cielos y la tierra. Por eso siempre las escuelas iniciáticas hablaban de que la transformación era del ser humano y que el proceso de la alquimia era de una transmutación primero interior para pasar Por de un eso, estado de claro, tanto conciencia inferior. énfasis al interior, a buscar la Uh respuesta -huh, dentro de uno. O sea, podríamos decir que exacto. es similar a las personas que son muy religiosas, por ejemplo, y que Uh -huh, oran y tienen esa fe en la oración y se exacto. cumplen, se realizan milagros, pero más que nada porque están creyendo en eso, Su la energía y su energía, enfoque eso. se predispone de tal manera, con tal intensidad, es un fervor, de ahí viene La ley de fervor atracción. religioso, que se emparenta con lo de la cuestión de ley del pensamiento, pero va más allá. Este punto, este fervor, porque no siempre funciona. ¿A qué se debe? A que volvemos a lo mismo, en determinadas circunstancias, es que hay muchos elementos que entran en juego. Ese fervor, esa proyección, se sincronizan con lo que hoy llamamos campo unificado. El campo unificado es donde pues prácticamente un océano energético infinito, donde se consideran que están los bosones, los quantums, todas estas, ya no saben si llamarlos partículas o no, que son los bloques fundamentales de la vida. Y se sabe que la conciencia influye en ese océano energético. El pensamiento focalizado, concentrado, repercute en el plano exterior. No necesariamente como tú lo proyectaste, pero repercute. Y a veces esto es lo interesante, lo que repercute es todo tu cableado energético, no solo tu pensamiento. Tu pensamiento a veces es la última consecuencia de una serie de reacciones bioquímicas que están relacionadas incluso a tus emociones. Entonces, al final, aunque tú estás proyectando con un pensamiento, si todo tu cableado, de ahí viene lo de alinear los chakras, si todo tu cableado, todas tus emociones no están alineadas con ese pensamiento, lo que proyectas no va a impactar en el campo cuántico, o cuando menos no con mucha intensidad. Uno. Segundo, la cantidad sí importa. Entre mayor sea el número de individuos que están proyectando una misma intención con calidad en una dirección, mayor impacto va a tener. Por eso el sistema quiere tener a la mayor cantidad de la gente en una sola dirección, desvirtuada.
Claro, claro. Por eso se esfuerzan de manera titánica en ese control mental y emocional. Cómo Ujú, creamos también nuestra realidad. O sea, un simple así es. pensamiento afecta hasta las células de nuestros cuerpos. Las pueden hasta modificar incluso. Sí, a través de se puede llegar a esos niveles, bastante, son casos muy puntuales donde se ha llegado a dar este tipo, por eso se les llama también milagros, porque no son el común denominador, pero también no son el común denominador porque, de nuevo, las circunstancias usualmente no favorecen que nuestro Claro, cableado esté alineado, que nuestros exacto. pensamientos impacten favorablemente. De ahí también viene que nuestros ancestros y todos los que han sido iniciados en un trabajo energético serio saben que, dadas las circunstancias del entorno, del ambiente, son los equinoccios, los eclipses, las fases lunares, los solsticios, cuando se aprovechan estas fluctuaciones, porque la intención se potencializa por la energía que está fluctuando durante el tránsito energético. Entonces, de ahí viene que se hacían rituales, de ahí viene la idea de la magia, la hechicería, tanto en su corriente blanca como la que llaman negra. Trabajar en ciertos momentos en que las energías están operando, porque eso potencializa. Digamos, un ejemplo muy sencillo. Digamos que mi escala de conciencia se encuentra en un 5 y yo llevo a cabo una dinámica de energética con una intención durante uno de estos eventos astronómicos. Entonces, mi escala de conciencia, tan solo por hacerlo durante esas circunstancias, puede llegar a potencializarse de un 5 a un 10, o sea, el doble. Se vuelve más eficiente porque la sincronicidad o la sintonía de nuestra conciencia o de nuestros factores energéticos, junto con los de la naturaleza, ahí entra lo holístico, se integran y logran operar de manera totalmente funcional. Okay. Muy, muy interesante. ¿Sabes, Vicente? Te manejas bastante en este tema, ¿eh? A ver si podemos, digamos, Gracias. otro día hablar más, digamos, más con esto, más a fondo. Y más Eh, específico, ¿no? Sobre los temas. Ahorita sí, hemos sido muy generales. Ajá. sí, no, a mí me fascina este tema y creo que es importante igual que la gente lo sepa y lo escuche. Así que nada, mira, yo creo que estamos llegando ya a la hora. Uh -huh. Aquí ya son las 11:30 de la noche. Ya te mando un abrazo y no perdamos el contacto, ¿eh?